Campanas en el cruce. Salí desde Comitán a eso de las 3:34 cargando productos agrícolas rumbo a Las Margaritas. Era una noche como cualquiera. Algo de niebla, frío leve, el canto de los grillos. Todo normal. Hasta que pasé el desvío hacia la Trinitaria. Ahí, en un tramo donde no hay poblados ni ranchos, lo escuché. Una campana, solitaria, lejana, tintineando, como un llamado, no festiva, no de misa, sino lenta, arrastrada, como en un funeral. Al principio pensé que era mi cabeza, pero la radio se encendió sola, y entre la estática, una voz de hombre mayor. Faltas tú en la procesión. Apagué la radio. No servía de nada. La campana seguía, y con cada kilómetro sonaba más cerca. Vi por el retrovisor. Nada. Pero en el parabrisas empezaron a aparecer gotas. No de agua, gotas negras, como de aceite o de sangre coagulada, que al caer formaban palabras. Detente, marcha, falta uno. Vi a lo lejos algo. Una procesión, gente caminando al costado de la carretera, descalzos, cubiertos con mantas grises, cabezas gachas. Y al frente, un hombre alto, con una campana en la mano, tocándola al ritmo de los pasos. Tic, tac, tic, tac. No llevaban veladoras. No llevaban flores. Solo sus propios rostros cubiertos, solo el eco de pasos sobre tierra suelta. Frené instintivamente. Y fue mi error, porque entonces la campana cambió de ritmo. Ya no era una llamada, era una orden. Doble golpe, más rápido, más urgente, como si marcara el paso para mí, como si me sumara a su ruta. Intenté dar reversa. El camión no respondió. El GPS no cargaba. La radio volvió a encenderse. Cada cruce reclama uno. Cada cruce que olvidas, otro paso falta. Y esta noche, faltas tú. Toqué el claxon. Nadie se movió. Pasé en medio de la procesión. O eso intenté. Porque a medida que me acercaba, los caminantes se desvanecían, se volvían polvo, pero no desaparecían. Se pegaban al camión, se adherían a las llantas, a las ventanas, como si sus sombras se integraran a la unidad. En el asiento del copiloto, una figura se materializó, vestida igual que los demás, sin rostro visible, solo el sonido leve de la campana resonando en su pecho. Cada campanada sentía que mi cuerpo pesaba más, que el volante respondía menos, que mis ojos veían menos, como si me convirtiera en un caminante, un cuerpo sin voluntad. Luché por mantener el control, hasta que vi la última señal. Último cruce 100 metros. Debía elegir. Si seguía recto, la carretera desaparecía. Si tomaba el desvío, el monte me tragaba. Y en ambos, la campana sonaba. Grité, pisé el freno con todo. Giré. Y no sé cómo, pero me encontré de nuevo en la 190 de normal. El sol empezaba a asomar. La niebla se disipaba. La radio volvió a emitir música normal. La unidad avanzaba como si nada. Pero al llegar a Las Margaritas, en la puerta del remolque, vi algo pintado con barro seco. Otro menos. Y en la parte interna del espejo lateral, te alcanzaremos. Desde entonces, evito las madrugadas en esa ruta, porque la campana no dejó de sonar. A veces, en la soledad del motor, entre los cambios de velocidad, la escucho. Lejana, paciente, fiel, esperando el siguiente cruce, esperando mi nombre, esperando que esta vez no pueda seguir. Bucle del camino abierto. Salí desde Mexicali,
cargado con papel industrial, ruta directa hacia Nogales, tránsito tranquilo, aire caliente, noche despejada. Todo normal. Hasta que pasé la caseta vieja, ya clausurada, justo al entrar en la segunda D rumbo a San Luis. Eran las 3:36, y el paisaje, que debía ser de matorrales secos y arena, empezó a repetirse. Mismo cactus, mismo poste roto, mismo pedazo de llanta vieja en la cuneta. Al principio no lo noté, pero cuando vi por tercera vez el mismo camión abandonado al costado, entendí que algo andaba mal. Toqué el GPS, marcaba avance normal, pero el marcador de distancia recorrida estaba clavado. No avanzaba, no sumaba metros, como si hubiera estado detenido desde hacía rato, aunque la velocidad era constante. Intenté usar la radio, solo ruido blanco, y entre el crujir de la frecuencia, una risa, leve, de mujer, y luego una voz masculina. Tú ya pasaste por aquí. ¿Cómo? No la primera vez, no la segunda, pero ahora ya no es la carretera la que te mueve, eres tú quien gira alrededor de ella. Pisoteé el acelerador. Nada. El paisaje seguía igual, y cada vez que creía avanzar, veía de nuevo el camión abandonado, la misma llanta, el mismo cactus, la misma luz mortecina al fondo. Bajé en un pequeño claro. Toqué el suelo. No era asfalto, era tierra endurecida, como lija, como un piso hecho para no dejar huellas. Miré hacia atrás. Mi propio tráiler ya no proyectaba sombra. Subí de nuevo. Manejé más rápido, pero todo se repetía. La misma milla, la misma luz, la misma voz en la radio. ¿Ya ves? Ahora entiendes. No te estás moviendo, te estás gastando. Y entonces vi algo en el espejo. Yo mismo, pero desgastado, más flaco, más viejo, con la mirada vacía, con las manos temblorosas, manejando, sin destino, sin salida. La radio chilló, y un mensaje apareció en el tablero. Únete al camino. No hay más. Frené en seco. Grité. Salí de la cabina. Caminé. Corrí. Pero el horizonte no cambiaba. Los postes no cambiaban. Y la risa seguía a mi lado. No delante, no detrás. Dentro, en cada latido, caí de rodillas, tocando la tierra caliente. Y al ver mis manos, no eran las mismas. Más viejas, más agrietadas, como si hubiera pasado años dando vueltas sin moverme, como si la carretera me estuviera masticando, deshaciendo, hasta que solo quedara eco. Y entonces entendí. No todos los camiones abandonados son accidentes. Algunos son jaulas, carreteras abiertas que en realidad son trampas circulares. Y los que las toman sin saberlo, dejan de existir, siguen manejando, pero no llegan, no envejecen, no mueren. Solo repiten, una y otra vez, hasta que alguien más cae en su lugar. De alguna forma que aún no sé explicar, logré salir. Un tráiler que venía en dirección contraria pasó junto a mí. El rugido del motor me sacudió, y el paisaje cambió. Volví a ver montes verdaderos, señales verdaderas, gente verdadera. Pero algo en mí ya no volvió del todo, porque cuando estaciono el tráiler, siempre oigo la risa. Siempre veo, en algún charco o en el vidrio, mi reflejo viejo, ese que se quedó atrapado allá, manejando en círculos, esperando, pacientemente, a que yo vuelva al cruce, y esta vez no pueda salir. Asiento caliente. Esa noche no tenía que haber trabajado. La carga, simple. Víveres no perecederos hacia los pueblos del oriente de Yucatán.
Había salido de Mérida cerca de las 3:33. La noche era densa, sofocante, el aire pegajoso, típico de esa región. El calor se metía en los huesos, pero cuando subí al camión, sentí algo más. No solo el bochorno, sentí el asiento del copiloto caliente, demasiado caliente, como si alguien acabara de estar sentado ahí. Pensé que sería el sol residual del día. Ignoré el detalle. Encendí motor. Comencé a rodar. La carretera 176 se extendía infinita, plana, recta como una herida mal cerrada. A los pocos kilómetros, la radio empezó a parpadear. Primero bajó la señal. Luego, la música se volvió lenta. Y luego, una voz. No olvides llevarme. Miré el asiento. Nada. Pero el calor no bajaba. Al contrario, se sentía más humano, como un cuerpo invisible, respirando, sudando. El espejo lateral me mostró algo. Un bulto. Algo sentado. Algo que no podía ver de frente, pero que sí estaba allí, moviéndose levemente, como acomodándose, como esperando. Pasé por un pequeño pueblo, todas las luces apagadas, nadie afuera. Toqué el claxon. El sonido salió ahogado, opaco, como si las ondas sonoras no quisieran viajar en esa carretera. La radio zumbó de nuevo. Esta vez, con otra frase. Esta vez no me dejes. Recordé algo. Años atrás. Un accidente en esta misma carretera. Un grupo de jornaleros volcó. Muchos murieron. Pocos fueron encontrados. Y de los cuerpos que no recuperaron, algunos dicen que siguen viajando, que buscan quien los lleve de regreso. Toqué el asiento del copiloto mientras manejaba. Estaba húmedo, como si alguien hubiera estado sudando ahí durante horas. No un calor normal, un calor humano, fresco y pegajoso, vivo. ¿Quién eres?, pregunté, rompiendo mi propio miedo. La radio respondió: soy el que se quedó en el camino, soy el que nunca volvió a casa, soy el que se sube cuando hay espacio, cuando nadie pregunta. Apreté el volante. Mi piel sentía un cosquilleo. La sensación de ser observado era tan fuerte que casi podía oír una respiración. Lenta, cansada. Me enfoqué en el camino. Ya faltaban pocos kilómetros para Buxots, donde planeaba parar. Pero el asiento comenzó a vibrar levemente. No por el motor, no por los baches. Vibraba como si alguien sollozara en silencio. Pasé por un puente angosto, y al ver hacia el río seco, vi decenas de sombras. Paradas, todas mirando hacia la carretera, todas inmóviles, todas esperando. Si no me llevas, otro tomará tu lugar, dijo la voz. ¿Qué quieres? Solo llegar, solo recordar que existí. Al llegar a la pensión improvisada cerca de Buxots, frené. La unidad se detuvo. El calor desapareció de golpe, como si alguien hubiera bajado. Corrí a revisar. Nadie. Nada. Solo el olor. Un olor a sudor viejo, a ropa mojada, a desesperanza. En el asiento del copiloto, una marca. Una huella. De glúteos y muslos, como si alguien invisible hubiera estado sentado ahí toda la ruta. Y en el tablero, escrita con dedo tembloroso en el polvo: «Gracias por llevarme», pregunté en la gasolinera. El despachador, un hombre mayor, me dijo: ¿sintió el asiento caliente? Sí. ¿Oyó la voz? Sí. Entonces no era malo. ¿Qué era? Alguien que esperaba llegar a casa. A pie, nunca habría podido. Pero si lo llevas, solo se sienta. No hace daño. Y luego baja. Y descansa. Desde esa noche, si subo y el asiento del copiloto está caliente, no toco nada. No pregunto. No miro.
Simplemente enciendo el motor y dejo que el pasajero invisible haga su último viaje, en silencio, con respeto, hasta donde tenga que bajarse, porque hay muertos que solo necesitan eso. Un último trayecto, una última oportunidad de volver, aunque sea como brisa, como calor, como un nombre que ya nadie recuerda. Donde el bosque susurra tu nombre. Y si vas de noche por la carretera de Xalapa a Perote, sobre todo pasando las vigas, nunca abras las ventanas, nunca escuches el bosque. Y si escuchas tu nombre, no respondas. Había salido tarde desde Xalapa, cargando artículos de ferretería. Tenía prisa por llegar a Perote antes del amanecer. Todo parecía normal, noche clara, viento frío, carretera solitaria. A eso de las 3:36 pasé el último retén de tránsito. Fue entonces cuando lo sentí. Una presión en los oídos, como cuando se rompe la atmósfera, y un zumbido sordo, constante. Apagué la radio. Nada cambió. El zumbido seguía. Y luego, una voz. Mi voz. Dicha desde el monte. David. Frené en seco. Miré hacia el bosque. Nada. Solo árboles altos. Oscuros. Moviéndose apenas. Pero el llamado volvió. David. Aquí. No era un grito. Era un susurro. Íntimo. Urgente. Como si alguien conocido me llamara. Bajé la ventana apenas unos centímetros. Y ahí fue cuando el aire cambió. Un aroma a tierra mojada, a podredumbre vieja, a madera quemada. Y en medio de esa corriente invisible, un susurro diferente, más claro, más cerca. Por aquí, miré hacia el borde de la carretera. Entre los árboles, vi luces, no focos, no lámparas, pequeños fuegos flotando, bailando entre las ramas, como linternas sostenidas por nadie. Mi cuerpo quería avanzar, caminar hacia ellas, responder al llamado, pero algo en mi instinto me decía que no debía, que si ponía un pie fuera del asfalto, ya no volvería. Cerré la ventana. Pisé el acelerador, pero la carretera empezó a cambiar. Ya no era recta, ya no era lógica. Se torcía, se bifurcaba, como si el bosque se metiera en la vía, como si las raíces se alargaran tratando de atraparme. Y la voz seguía. Ahora, múltiples voces. David, aquí. No huyas. Ven. Miré el GPS. La pantalla estaba en blanco, sin ruta, sin referencia, solo una palabra parpadeando. Atrapado. Vi en el espejo retrovisor, y entonces los vi. Figuras, paradas al borde del camino, de espaldas, con ropas rasgadas, con cabellos enmarañados, como siluetas que alguna vez fueron humanas, pero ya no. Y en sus espaldas, mi nombre escrito, David, 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 una y otra vez, como marcas de propiedad. Grité, pisé el freno. El camión no respondía. El motor seguía encendido, pero la dirección ya no era mía. Era del bosque, era de ellos. Era del susurro que había abierto la ventana. Vi una curva más adelante. Debía decidir, seguir o salirme. Decidí algo que jamás pensé que haría. Cerré los ojos, solté el volante y recé. Porque si la carretera ya no era mía, la única forma de no caer era no mirar, no ver, no responder, no ceder. Cuando abrí los ojos, estaba estacionado en un área de descanso. El amanecer apenas despuntaba. La bruma del bosque se retiraba. La carretera volvía a ser lógica,
El GPS, funcional, pero en el parabrisas había marcas de dedos, escritas desde afuera, frías, húmedas, y una frase: otra vez será. Desde entonces, no abro ventanas en tramos montañosos. No importa el calor, no importa el sonido. Porque si escuchas tu nombre en medio del bosque, no eres especial, no eres llamado, no eres esperado. Eres reclamado. Y la próxima vez que abras la ventana, quizá ya no tengas fuerzas para volver a cerrarla. Siempre pide ayuda. Y si vas manejando por la 57 entre San Luis y Matehuala, de madrugada, no te detengas por un auto averiado. No importa cuán real se vea, no importa cuántas manos agiten, no importa cuántos gritos escuches. Mi turno había comenzado normal. Salí de San Luis a las 3:35 de la madrugada, con dirección a Saltillo. Carga sencilla, abarrotes, nada de peso extremo. Todo en calma. La luna llena iluminaba el desierto. Un mar de arena, piedra y arbustos secos. El tipo de paisaje que hipnotiza si manejas demasiado tiempo. Pasados unos 40 kilómetros, lo vi. Un auto pequeño, de color gris, orillado al margen derecho. Capó abierto, luces de emergencia encendidas. Y junto a él, una figura agitando los brazos. Reduje la velocidad. No era raro encontrar accidentes en esa zona, pero algo no cuadraba. El auto no tenía placas. El reflejo de las luces no era normal. Parpadeaba más lento que el ritmo de los focos, como si la luz no saliera del coche, sino de algo más. Me acerqué despacio. Vi a la persona, un hombre, joven, ropa rasgada, manos ensangrentadas. Pero no pedía ayuda gritando, solo agitaba los brazos como si intentara alejar algo, o advertirme, no llamar mi atención, sino detenerme a la fuerza. Por instinto, pisé el acelerador. Pasé de largo. El retrovisor mostró algo imposible. El hombre no se quedó atrás. Corría junto al camión, con los brazos extendidos, pero sus piernas no tocaban el suelo. Flotaba, moviéndose a la misma velocidad que yo. Grité. Cerré los espejos laterales. No quería verlo más, pero entonces el tablero parpadeó y la radio encendió sola. Una voz ronca, profunda. Regresa, aún no terminó. Quise apagar todo, pero el camión comenzó a desacelerar solo. El pedal de acelerador dejó de responder. El freno se hundió, hasta detenerme, justo a la altura del auto gris, que ahora tenía el cofre cerrado. Y a su lado, no uno, sino varios hombres, todos idénticos, todos con la misma ropa rasgada, todos con la misma herida abierta en la cabeza, todos mirándome, sin moverse, sin parpadear. Uno de ellos dio un paso al frente, levantó la mano y con la punta del dedo escribió en el parabrisas sucio: "Te toca". Pisé el acelerador como nunca en mi vida. El motor rugió. El tráiler avanzó, pero por cada metro ganado, sentía como si algo me jalara hacia atrás, como si una soga invisible amarrara el tráiler al lugar. Finalmente, tras minutos que parecieron horas, vi luces a lo lejos. Una estación de servicio, gente real, sonidos reales, y el peso se soltó. Al llegar, un operador viejo me miró raro. ¿Te paraste en el kilómetro 66? Preguntó. Sí. ¿Cómo sabe? Porque todos los que se paran allí regresan diferentes, más callados, más vacíos, como si algo de ellos se hubiera quedado atrás. Le conté. Él me miró a los ojos, serio, y dijo: ese auto gris aparece cada año. Dicen que es de una familia que murió calcinada esperando ayuda. Pero lo que ves no son ellos.
Es otra cosa, algo que tomó su forma, algo que busca cambiar de lugar, algo que si te bajas, toma tu rostro, tu tráiler, tu ruta, y tú te quedas agitando los brazos, esperando que alguien más se detenga. Desde entonces, tengo una regla inviolable. Si veo un auto detenido en la 57, no importa cuán real parezca, no importa si gritan, no importa si lloran, sigo, no me detengo, porque si me detengo, quizá ya no sea yo el que siga manejando. Curva que nunca termina. Salí de Huauchinango poco después de las 3:35. Mi carga era equipo de construcción. Subidas, bajadas, curvas cerradas, nada nuevo. Pero cuando pasé la desviación hacia Venta Grande, sentí el primer cambio. La niebla bajó tan de golpe que parecía que alguien hubiera echado harina en el aire. Visibilidad casi nula. Bajé la velocidad. Encendí las luces antiniebla. Activé la radio. Solo música vieja, como de los años 50. Canciones que no deberían estar sonando en las estaciones actuales. Pasaron unos 10 minutos. Y entonces vi el señalamiento. Curva peligrosa 300 metros. Frené suavemente. La curva llegó. Tomé el volante con ambas manos. Empecé a girar, y girar, y girar. Pero la curva no terminaba. Seguía girando, y girando. Y la niebla no permitía ver el final. Miré el GPS. Marcaba que ya debía haber salido de la curva. Pero en el mapa, la flecha seguía girando sobre sí misma, como si estuviera atrapado en una espiral, como si el asfalto se enroscara bajo las llantas. Toqué el claxon. Nadie respondió. Pero en la radio, entre la estática, surgió una voz. Ya no es la carretera la que gira, eres tú. Sentí un mareo. El volante empezó a ponerse pesado. Los faros delanteros parpadeaban. Y a los lados del camino, empecé a ver cosas que no deberían estar, cosas que se repetían. Un poste caído, una llanta vieja, una roca partida a la mitad, una señal oxidada que decía, bienvenido de nuevo. Cada vez que daba una vuelta, esos mismos objetos aparecían. Como un disco rayado, como una condena. Quise detenerme, pero el camión no frenaba, seguía girando y girando. La aguja del velocímetro bajó a 0. Pero el paisaje seguía en movimiento. Yo seguía atrapado. Y entonces lo vi, al costado izquierdo de la curva. Un camión igual al mío, mismo modelo, mismo color, misma numeración. Estrellado contra la ladera, oxidado, olvidado. Y en el parabrisas roto, un cuerpo, mi cuerpo, mirándome, con los ojos abiertos, sin parpadear, sin vida. La radio volvió a hablar. Cada que alguien no termina la curva, otro toma su lugar. Es la única forma de salir. No quise entender. No quise aceptar. Grité. Intenté frenar otra vez. Nada. La curva seguía. El mareo aumentaba. El tiempo se deshacía. Mi mente se fragmentaba. Hasta que hice lo único que podía. Cerré los ojos, solté el volante, dejé que el camión siguiera solo. Y al hacerlo, todo paró. Abrí los ojos. Estaba detenido, a un costado de la carretera, sin golpe, sin accidente, solo niebla y silencio. Y frente a mí, una cruz de madera, recién colocada, con mi nombre y la fecha de esa misma madrugada. Me bajé, tocando el suelo con manos temblorosas. Caminé hacia la cruz, y en la base, una inscripción. A los que no terminaron, a los que siguen girando, a los que aún buscan la salida. Desde entonces, nunca tomo curvas largas sin persignarme.
Nunca manejo cansado. Y sobre todo, nunca cierro los ojos demasiado tiempo en un camino de niebla, porque si duermo en el volante, sé que puedo despertar otra vez allí, girando, sin final, sin salida, hasta que alguien más pase y tome mi lugar. Peso que no registraba la balanza. Aprendí que el peso en un remolque no siempre viene de las cajas. A veces, viene de las almas que nunca terminaron su viaje. Aquella noche salí de Salina Cruz, cargando materiales de construcción rumbo a Tuxtla Gutiérrez. Era una ruta conocida. Había pasado por ahí decenas de veces. Cielo despejado, calor húmedo, sin tráfico pesado. La hora, 3:36. Todo normal. Hasta que pasé por la ventosa. El viento, como siempre, golpeaba el camión con fuerza. Pero esa noche, el viento sonaba diferente. No era un zumbido normal, era como un murmullo, miles de voces diminutas hablándome al oído. Intenté ignorarlo. Aceleré. Pero el camión comenzó a sentirse más pesado, como si de repente hubiera duplicado su carga, como si algo más estuviera subido. Miré los indicadores. Todo normal. Peso calculado, sin anomalías. Y sin embargo, el motor trabajaba como si arrastrara un mundo entero. Llegué a un punto de revisión. Los soldados me indicaron pasar por la báscula. Obedecí. Y ahí fue donde todo se puso raro. El encargado miró el monitor. Frunció el ceño. ¿Vienes vacío? No, dije, cargado con varilla. Pues aquí no marca nada. ¿Cómo? Peso muerto, marcador 0, como si no trajeras ni camión. Me dejaron pasar, no sin mirarme raro. Seguí la ruta, pero cada kilómetro el camión se sentía más pesado. El volante más duro, los frenos más lentos. Y entonces vi algo. A través del retrovisor, sombras, decenas, paradas sobre la caja, formando una fila, todas cabizbajas, todas descalzas, todas mirando hacia adelante, sin rostro visible. Frené en seco. Bajé, corrí hacia atrás. Nada. La caja intacta, vacía de sombras, llena solo de varillas. Pero el viento ya no golpeaba por fuera, golpeaba por dentro, como si respiraran en masa, como si vivieran atrapados en el acero. Subí de nuevo. Y entonces la radio estalló en estática. En medio del crujido eléctrico, una voz. Llévanos. ¿A dónde? ¿A dónde ibas? ¿Quiénes son? Los que no llegaron, los que cayeron, los que murieron en las vueltas, en los vuelcos, en los accidentes que nadie recuerda, los que se quedaron, esperando otro tráiler. Cada curva se sentía como arrastrar un ancla. Cada aceleración, como pelear contra el suelo. El aire en la cabina era denso, casi sólido, como si compartiera el espacio con docenas de cuerpos invisibles. Pasé por Tehuantepec. Ya no podía más. Decidí detenerme en una pensión improvisada. Apagué el motor. Me quedé sentado, sin moverme, solo escuchando. Y entonces, los golpes empezaron. Desde dentro de la caja, golpes secos, organizados, como si alguien tocara la puerta pidiendo salir. Me armé de valor. Fui atrás. Abrí lentamente. Y no vi nada, nada físico. Pero sí sentí un aire frío, una presión que me empujó hacia atrás y un murmullo, apenas audible. Gracias. El camión, aligerado, se estabilizó. El volante volvió a ser ligero. Los frenos respondieron. El motor rugió como debía. Llegué a Tuxtla Gutiérrez sin más incidentes. Pero desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, cada vez que siento que el viento suena diferente,
Cada vez que el remolque parece más pesado de lo normal, sé que alguien o algo subió otra vez. Y solo me queda seguir adelante, sin preguntar, sin detenerme, sin mirar el espejo, porque si los ves, pueden quedarse. Y si se quedan, no llegarás tú tampoco, solo serás otra sombra sobre la carga, esperando, esperando, esperando. Carro volcado que nunca pude alcanzar. Aquella madrugada era como cualquier otra. Carga ligera de piezas industriales. Destino: Presidio, Texas. Salí de Aldama a eso de las 3:35. Poca luna. Nada de tráfico. Solo el viento seco del desierto y las rectas infinitas que quemaban la vista. Pasando el kilómetro 63, lo vi. Un coche volcado, luces de emergencia parpadeando, cristales rotos brillando en el asfalto. Me acerqué. Apenas reduje velocidad. Quería ayudar, pero el coche se alejó, como si cada metro que avanzaba, él también retrocediera, manteniendo siempre la misma distancia. Me confundí, aceleré un poco. El coche también. No era lógico. Era como seguir una sombra, una ilusión, un reflejo torcido del verdadero mundo. Toqué el claxon. Sin respuesta, miré a los lados. Todo desierto, todo muerto. La única cosa viva era ese coche, siempre volcado, siempre brillante, siempre inalcanzable. Seguí unos minutos. O eso creí, porque el reloj del tablero se detuvo. Marcaba siempre 3:37. No avanzaba. El kilometraje tampoco. Era como si la carretera se hubiera congelado, pero yo siguiera moviéndome. Entonces la radio se encendió sola. Una voz seca, lejana, como si hablara a través de arena. Ya casi llegas. ¿Llegar a dónde? Al final de tu línea. El coche volcado empezó a cambiar. Ya no era un compacto, era una pick-up. Después, un sedán viejo. Luego, una Suburban oxidada. Siempre volcada, siempre idéntica en el accidente. Solo cambiaba la carrocería. Era como si se adaptara a mis recuerdos, a los autos que yo había visto accidentados antes. Me sudaban las manos. Cada músculo de mi cuerpo gritaba que frenara, que huyera. Pero el tráiler no respondía. Era como si los neumáticos ya no tocaran el asfalto, como si flotara, atado a un hilo invisible. Vi al coche detenerse en seco. Luces apagadas, completamente inmóvil. Unos metros más adelante, mi oportunidad de ayudar, o eso creí. Bajé, y al tocar el suelo, el mundo cambió. El aire se hizo denso, como gel. El calor se volvió frío, y el silencio se rompió. Miles de susurros, miles de gritos apagados, miles de voces diciendo: ahora eres parte, ahora es tu turno, nadie más vendrá. Caminé hacia el auto. Era un sedán blanco, volcado, puertas abiertas, vidrios rotos, y en el asiento del conductor, un cuerpo, el mío, con la cabeza hundida en el volante, con la ropa que llevaba puesta, con mi reloj detenido en las 3:37. Grité. Corrí de vuelta al tráiler. Subí, pero ya no era mi tráiler. Era una copia, oxidada, vieja, con las ventanas empañadas, con la cabina oliendo a tierra húmeda, y en el parabrisas, una frase escrita con sangre seca: un nuevo guardián para el accidente. Aceleré sin mirar atrás. No usé el GPS. No confié en las señales. Solo seguí la sensación en el pecho de que, si me detenía otra vez, nunca saldría. Nunca volvería. Después de lo que pareció horas, vi luces verdaderas. Un poblado.
Gente real, sonidos reales. Me detuve en una gasolinera. Bajé, temblando, respirando a medias. Le conté a un despachador, un viejo ya curtido por el sol. Él solo me miró con pena y me dijo, ¿viste el accidente que nunca alcanzas? Sí. No fue tu culpa, pero una vez que lo ves, si te detienes, quedas ahí. Repetido, copiado, esperando a otro que venga a detenerse. ¿Qué era? Un eco de los accidentes que nadie encontró a tiempo, un grito congelado en el desierto, una trampa que necesita rostros nuevos para seguir existiendo. Desde entonces, cuando manejo por esa ruta, no miro hacia el horizonte. No busco luces parpadeando, no reduzco la velocidad, porque si lo hago, puedo ver otra vez el coche volcado, el mío, esperando, con las puertas abiertas, con el reloj marcando eternamente las 3:37, y esta vez ya no habría salida. Barco en medio del camino. Mi nombre es Luis, y lo que me pasó en esa carretera no fue un accidente, fue un cruce, un error o una advertencia. Era un viaje sencillo, salida de Veracruz, entrega ligera en Alvarado, antes de continuar hacia Catemaco. Había descansado bien. El reloj marcaba las 3:35 cuando dejé atrás los últimos suburbios iluminados. La brisa del mar era fresca, la carretera vacía, la noche cerrada. Todo bien, hasta que sentí el primer cambio. Un olor a sal podrida, no al salitre común, no al aroma fresco del puerto, sino algo rancio, viejo, como redes mojadas olvidadas semanas al sol. Miré a los lados, solo monte bajo y el reflejo lejano del agua. Nada extraño, o eso creí. Aproximándome a un tramo en curva cerrada, lo vi. Un barco, un maldito barco, en medio de la carretera. No era grande, quizá del tamaño de un pesquero, pero ahí estaba, plantado, inmóvil, sobre el asfalto, como si el mar se hubiera retirado, dejándolo atrás. Frené en seco. La mente me gritaba que era imposible, que era una ilusión, que era un sueño, pero la luz de mis faros lo tocaba, lo reflejaba. Su madera estaba hinchada por la humedad, sus velas, desgarradas, ondeando sin viento. Y en la borda, hombres, parados, de espaldas, vestidos con ropas de otras épocas. Toqué el claxon, ni se inmutaron. Salí del camión. Caminé hacia ellos. La neblina comenzó a caer, densa, salina, pesada. Y el sonido del mar vino desde el monte, no desde la costa. Grité. Nada. Pero uno de los hombres se giró. Vi su rostro. Era un cráneo, no un rostro, cubierto de costras de sal, ojos hundidos en cuencas vacías, y una mueca. Entre sonrisa y grito, corrí de vuelta, subí al camión, pisé el acelerador, pero la carretera ya no era carretera, era agua, oscura, inmóvil, con reflejos de estrellas rotas. El tráiler avanzaba, pero no sobre tierra, sobre esa extensión imposible, y el barco flotaba a mi izquierda, siguiendo mi ritmo, siempre a la par. La radio se encendió sola, una canción vieja, un son veracruzano, desafinado. La letra no tenía sentido. El que mira el barco no vuelve del mar. El que oye los remos ya no sabe rezar. Intenté apagar la radio. No funcionó. Cerré los ojos. Conté hasta 10. Cuando los abrí, estaba de nuevo sobre asfalto. La carretera normal. La brisa normal. El mar en su lugar. Pero el barco
El barco ya no estaba, o eso creí. Al llegar a Alvarado, un pescador me detuvo. Viejo, ojos vidriosos. Me dijo. ¿Lo vio? ¿Qué? El barco. ¿Cómo sabe? Porque ahora hueles a sal vieja. ¿Qué era? Un barco perdido en 1863, un naufragio maldito. Dicen que algunos marineros no aceptaron su muerte y cada cierto tiempo regresan buscando arrastrar a otros, a los que miran demasiado, a los que escuchan su música. Desde esa noche no viajo cerca del mar de madrugada. No importa el dinero, no importa la prisa, porque si escucho un son desafinado o si veo velas ondeando donde no debería haber nada, sé que el mar está caminando y no viene solo. Y la próxima vez, quizá el barco no flote a mi lado, quizá me lleve, y mi camión será otro reflejo perdido en la niebla salada. Parada que no recuerdo haber hecho. Mi nombre es Oscar, y esta es la única forma en que puedo contar lo que me pasó, porque ni siquiera estoy seguro de que todo haya ocurrido, o si aún sigo allá, atrapado. Salí de Zitácuaro alrededor de las 3:35 de la madrugada. Ruta normal, subir cargado con papel hacia Morelia. La carretera era buena, el clima fresco, algo de neblina en las zonas altas. Todo iba perfecto, hasta que parpadeé. Sí, un solo parpadeo, nada más. Y cuando abrí los ojos, ya no estaba en el mismo tramo. La carretera era otra, más angosta, más oscura. Los árboles al costado parecían cerrarse sobre el asfalto, como garras negras queriendo atraparme. Frené. Miré el GPS. La pantalla estaba congelada. No cargaba mapa. No cargaba posición. Solo un mensaje en letras rojas. ¿Recuerdas dónde te detuviste? No entendía nada. Yo no me había detenido. Solo había parpadeado. Solo un segundo. Y sin embargo, todo había cambiado. Toqué la radio. No funcionaba. Apagué y encendí el motor. Nada. El camión seguía encendido, pero el mundo a mi alrededor ya no era el mismo. A lo lejos vi luces, una parada de descanso, una pequeña tienda iluminada, 2 bombas de gasolina viejas. Decidí acercarme. Al llegar, todo parecía demasiado antiguo. Los precios marcados en los letreros eran ridículos. La gasolina a precios de hace décadas. Los anuncios de productos, amarillentos, desteñidos. Y ni un solo vehículo, ni un solo trabajador, solo un sonido. Un pitido agudo, como si algo, en algún lugar, hubiera quedado encendido, esperando. Bajé del camión. El suelo crujió bajo mis botas. Polvo seco. Pasé frente a la tiendita. Las puertas estaban abiertas. Dentro, maniquíes, docenas, todos vestidos como personas comunes, como trabajadores de gasolinera, pero no se movían, no respiraban, y sus rostros no eran lisos, tenían facciones humanas, detalladas, demasiado reales, demasiado conscientes. Retrocedí. Subí al camión. Pisé el acelerador. Las ruedas patinaron, como si el suelo se hubiera vuelto resbaloso, pegajoso, como si intentara atraparme. La radio se encendió sola. Una voz, casi susurrando. ¿Ya recordaste dónde paraste? No me detuve. ¿Seguro? Volví a mirar alrededor. La carretera se extendía al frente. Pero cada 100 metros, otra parada idéntica, otra tiendita vieja, otros maniquíes, otras bombas oxidadas, como si estuviera atrapado en un bucle, un circuito de lugares muertos. Y en cada parada, mi camión reflejado en los vidrios, pero no como era en realidad, más viejo, más sucio,
más oxidado, como si cada vuelta me robara un pedazo de tiempo, de vida. No sabía cuántas vueltas di, no sabía cuántas paradas pasé, solo sabía que cada vez el camión sonaba más débil, mi cuerpo más pesado, mi mente más borrosa, hasta que vi algo diferente. Una puerta, sola, colgada en medio del camino, sin marco, sin paredes, solo la puerta, abierta, oscilando con un viento que no sentía. La radio crujió una última vez. Si cruzas, vuelves. Si no, te quedas. No pregunté. No dudé. Aceleré hacia la puerta. Sentí un golpe en el pecho, un zumbido en los oídos. Y luego, negro. Desperté en una gasolinera moderna, a la orilla de Ciudad Hidalgo. El reloj del tablero marcaba 3:37. Solo habían pasado 2 minutos desde el último recuerdo real que tenía, pero mi ropa estaba empolvada, mis manos arañadas. Y el camión tenía el tanque lleno, sin que yo hubiera parado. El despachador, un muchacho joven, me miró raro. ¿Viene del bucle? ¿Qué? La carreta vieja, la que atrapó a varios traileros antes, la que sale cuando parpadeas muy cerca de La Palma. ¿Qué es? Un sitio que no existe en los mapas, un recuerdo, una trampa, un pedazo de camino que solo agarra a los que dudan, a los que piensan demasiado en detenerse, aunque no lo hagan. Desde entonces, cada vez que manejo de noche, evito pensar en pararme. No bajo la velocidad en tramos oscuros. Y si siento que parpadeo más de lo normal, me obligo a cantar, a morderme el labio, a mantenerme despierto, porque si cierro los ojos por más de un segundo, puede que cuando los abra, ya no esté en esta carretera, sino en otra, una donde cada parada es un eco de quienes ya no regresaron, y donde la única salida es cruzar una puerta que no existe. Niebla que te borra. Salí de Ciudad Victoria a las 3:34 de la madrugada. Destino, Reynosa. Carga, piezas agrícolas ligeras. Todo transcurrió normal hasta pasado el kilómetro 80. Ahí el clima cambió, y no de forma normal. Una neblina densa comenzó a caer, pero no desde arriba. Subía desde el suelo, como si el asfalto mismo la exhalara, como si la tierra respirara niebla. Reduje la velocidad. Encendí las luces antiniebla, pero la visibilidad era casi nula. Solo veía unos 2 o 3 metros frente a mí. El resto, una pared blanca, espesa, casi sólida. A los pocos minutos, noté algo. El tablero del camión comenzó a parpadear. La radio se apagó sola. El GPS marcaba una ruta circular, como si diera vueltas sobre el mismo lugar. Toqué el claxon. No hubo eco, solo un sonido sordo, apagado, como si la niebla absorbiera el ruido. Seguí avanzando. O eso pensé, porque el odómetro marcaba siempre la misma distancia recorrida. Ni aumentaba, ni disminuía, solo congelado. Vi a lo lejos algo, unas siluetas, parecían personas, paradas al borde del camino, inmóviles, cubiertas por la niebla, con los brazos caídos, con la cabeza gacha, sin moverse, sin respirar. Al pasar junto a ellas, sentí el frío atravesarme. Un frío que no era de temperatura, era de vacío, de ausencia, como si al pasar dejara algo de mí atrás. Kilómetros después, o al menos eso creí, vi una bifurcación. No recordaba que existiera ahí. Una salida a la derecha, sin señalización. Solo niebla, solo oscuridad, solo un leve destello,
como de faroles antiguos, como de faros de aceite. La radio se encendió sola. Una voz de mujer, susurrando: no sigas recto, no sigas recto, no sigas recto. Ignoré la advertencia. No había tiempo para detenerme. Seguí recto. Y entonces, todo cambió. El volante se puso duro. El motor rugió como si arrastrara toneladas. Las luces comenzaron a parpadear. Y de pronto, el tráiler ya no avanzaba sobre asfalto. Avanzaba sobre tierra suelta, sobre un terreno blando, sobre un camino que no existía en el mapa, ni en el mundo real. Vi casas abandonadas, viejas, retorcidas, ventanas rotas, puertas abiertas, y en cada umbral, una figura, esperando, mirándome pasar, sin ojos, sin rostro, solo formas. Toqué el claxon. No sonó. Toqué el freno. No respondió. Era como si el camión se moviera solo, arrastrándome hacia el corazón de la niebla, hacia el silencio, hacia la nada. La radio volvió a susurrar: te borraremos, te haremos olvido, serás seco, serás niebla, serás parte. Quise saltar, pero la puerta no abría. El cinturón de seguridad estaba trabado. El volante giraba solo, y las luces ahora mostraban no una carretera, sino un abismo blanco, infinito, que me tragaba lento, metro a metro, kilómetro a kilómetro, hasta que vi algo, una figura de pie en medio del camino, un hombre vestido de trailero, con uniforme viejo, con gorra, con un solo ojo brillante, el otro un agujero negro. Extendió la mano, señalándome, ordenándome detener. La radio dijo la última frase: detente, o te borraremos. No sé cómo, pero frené. Frené con todo el peso de mi alma. Frené hasta sentir que las llantas chillaban sobre el lodo invisible. Frené y la niebla explotó. Se abrió como una burbuja reventada y el mundo volvió. Estaba en un campo de caña, a kilómetros de la carretera. El tráiler milagrosamente intacto, el motor apagado, la radio muerta y en el espejo retrovisor una huella de mano, grande, alargada, pegada al vidrio, como despidiéndose o como reclamando. Caminé durante horas. Llegué a un caserío. Pedí ayuda. No recordaba cómo había salido, ni cuánto tiempo había pasado. Solo sabía una cosa: la niebla no era natural, no era clima, era una puerta, un cernidor, una trampa para borrar a los que cruzaban en la hora equivocada. Desde entonces, no manejo en niebla cerrada. No importa el dinero, no importa la urgencia, porque si la niebla sube del suelo, no es agua, es olvido, es vacío, y si te atrapa, de ti no quedará nada, ni recuerdos, ni nombre, solo un eco, suspendido en el aire frío, esperando el próximo tráiler que cruce. Teléfono que no debería sonar. Había salido de Acapulco un poco antes de las 3:35 de la madrugada. Ruta costera, clima caluroso, como siempre. El tráiler iba semivacío. No esperaba complicaciones. Hasta que pasé Coyuca. La carretera se volvió más oscura. No por falta de luz, sino por una especie de neblina baja, espesa, pegada al suelo. No era natural. Se movía como dedos extendiéndose en la carretera. Reducí velocidad, y entonces lo escuché. Un timbre, un teléfono sonando. No mi celular, no el radio, un teléfono viejo, de esos de disco, sonando en medio del monte.
Al principio pensé que era una ilusión, pero el sonido se repetía y cada vez sonaba más cerca, más insistente, más real. A los pocos metros lo vi, al costado del camino, sobre un poste oxidado y caído, un teléfono público, viejo, cubierto de herrumbre, con el auricular colgando, moviéndose solo y sonando. Me detuve. La lógica me gritaba que siguiera, pero algo más fuerte, más instintivo, me obligó a bajar. Caminé hacia el poste. Cada paso era más difícil. El aire se hacía espeso, como caminar bajo el agua. El pitido del teléfono era lo único claro en ese mar de sombras. Tomé el auricular, lo acerqué al oído, y entonces, una voz. No un susurro, no un grito, una voz firme, una voz seca. ¿Listo para partir? Tiré el auricular. Corrí de vuelta al camión. Arranqué. Pero la carretera ya no era la misma. No había señalizaciones, no había referencias, no había kilómetros. Solo una recta infinita cubierta de neblina. Solo un zumbido bajo, constante, como si el propio asfalto gimiera. Y entonces, la radio se encendió. Una conversación entre dos hombres, pero las voces eran mías, ambas, conversando como si yo mismo me hablara en dos tonos diferentes. Tú ya aceptaste. No era mi intención. Tomaste el auricular, atendiste la llamada. Ahora es tu turno. Vi una figura a lo lejos, un hombre, de pie, vestido como trabajador de carretera, pero al acercarme, no tenía rostro, solo piel lisa, tensa, sin boca, sin ojos. Extendía la mano, como pidiéndome que me detuviera. No frené, pasé de largo. El retrovisor mostró la figura deshaciéndose en la niebla, pero el zumbido seguía. Cada vez que veía un teléfono público al costado del camino, sonaba. Cada vez. Y cada vez, la radio decía, aún puedes contestar, aún puedes cumplir. No supe cuánto tiempo pasó. La carretera parecía no terminar, hasta que vi algo diferente. Un arco de bienvenida. Decía, Petatlán, gracias por regresar. Regresar. No llegar. Regresar. Al pasar bajo el arco, todo volvió a ser normal. La carretera, la vegetación, el sonido del motor. Me detuve en una pensión. Apagué el camión, respiré. Pero al bajar, vi algo colgando del espejo lateral. Un auricular de teléfono, viejo, oxidado, con el cable roto. Y una nota atada. Siempre hay otra llamada pendiente. Desde entonces, no recojo teléfonos caídos. No contesto números desconocidos en zonas desiertas. No me acerco a postes viejos, porque sé que si vuelvo a oír ese timbre, en cualquier parte del mundo, no podré resistirme, y esta vez no habrá camino de regreso. Pasajeros del remolque vacío. Había salido de Hermosillo alrededor de las 3:35. El destino era sencillo, cargar mariscos en Bahía de Quino. El tráiler iba ligero. La noche estaba despejada. El desierto brillaba bajo la luz de la luna como un campo de cenizas plateadas. Al salir de la ciudad, todo parecía normal. Carretera en buen estado, viento tranquilo, ni un alma en kilómetros. Solo mi camión, mi respiración y el zumbido constante del motor. A los pocos kilómetros, empecé a notar algo raro. El camión se sentía más pesado, no de golpe, sino como si cada kilómetro agregara un kilo más al remolque. Invisible, silencioso. Miré los indicadores. Todo normal. Ningún problema mecánico. Miré los espejos.
oscuridad total detrás. Ni luces, ni vehículos, ni señales. Y entonces lo escuché. Golpes leves en la caja, como si algo o alguien caminara dentro. No corría, no se arrastraba, solo caminaba, lento, rítmico. Me dije a mí mismo que era el viento, que la estructura vacía podía crujir, hasta que oí otra cosa. Voces, murmullos, difíciles de entender, lejanos, como susurros atrapados en las paredes del remolque. Encendí la radio. Solo estática, y entre la estática, un nombre, mi nombre. Felipe, Felipe, susurrado, cantado, como si el desierto mismo lo exhalara. Intenté ignorarlo, aceleré, pero la sensación de peso siguió aumentando. El motor comenzaba a trabajar forzado, las revoluciones subían, y el aire en la cabina se volvió más frío, mucho más frío de lo que el clima del desierto permitiría. Vi por el retrovisor otra vez. Esta vez no estaba vacío. Vi siluetas, oscuras, sin forma definida, solo manchas más negras que la noche, alineadas, sentadas a los costados del remolque, como pasajeros invisibles. Cada vez que tomaba una curva, sentía que el camión se ladeaba más de lo normal, como si el peso real fuera el de decenas de cuerpos sentados, esperando, pacientes. Pasé por un pequeño rancho abandonado. Pude ver con la luz lateral un cartel caído que decía «Rancho viejo cerrado por tragedia». Y entonces la radio volvió a la vida. Esta vez, con una voz diferente. «No los dejes a medio camino. Llévalos. Llévalos a casa». «¿Quiénes son?», pregunté en voz alta, temblando. La radio respondió. «Son los que nunca salieron, los que se fueron buscando vida y encontraron desierto». El camino comenzó a volverse más pesado. Literalmente, cada metro el volante se volvía más rígido, los frenos más duros, el motor más forzado y el frío en la cabina más cortante, más brutal, más antinatural. Casi llegando a Bahía de Quino, vi un desvío. Un camino de terracería que no recordaba, un letrero oxidado, ilegible, y una figura de pie en medio de la bifurcación. Un niño, descalzo, vestido de blanco, con el rostro cubierto de tierra. Levantaba una mano, me hacía señas, no para detenerme, no para acercarme, sino para seguirlo. La radio dijo, «Si no los dejas, se quedan contigo, se quedan para siempre». No supe qué hacer. Seguir por el asfalto o meterme al camino de tierra. Cada segundo dudando, sentía el camión hundirse más en su propio peso invisible. Decidí girar. Tomé la terracería. Avancé unos metros. El niño desapareció. Las siluetas en el espejo se levantaron, una por una, saltaron, desaparecieron en la tierra como sombras desintegrándose. El peso se alivió, el motor respiró, el volante respondió. La radio se apagó. Regresé a la carretera principal, sin detenerme, sin mirar atrás. Llegué a Bahía de Quino al amanecer, cansado, vacío, helado. Cuando bajé del tráiler, en la parte trasera, vi algo. Huella tras huella de pies descalzos, marcadas en el polvo del remolque vacío, como si toda una fila de personas invisibles hubiera viajado conmigo. Y en la puerta trasera, escrito con un dedo, «Gracias por llevarnos. Desde entonces, jamás viajo con la caja completamente vacía. Siempre cargo algo, un costal, un mueble, lo que sea, porque sé que si hay vacío, los que esperan en el desierto suben, se sientan y viajan en silencio
hasta que encuentran a alguien dispuesto a llevarlos un poco más allá. Misma señora que siempre. Salí de Durango capital a las 3:35 como de costumbre. Carga ligera, maquinaria para agricultura. Destino, Hidalgo del Parral. Era una noche despejada. Fría. Vacía. La clase de noche que adormece a los choferes. La carretera estaba perfecta. Demasiado perfecta. Pasando Nombre de Dios, comencé a sentirlo. El aire cambió. Se hizo más pesado, más denso, más antiguo. No era solo la temperatura. Era algo más. Una sensación de estar siendo observado, de ser esperado. A los pocos kilómetros la vi. Una mujer al costado de la carretera, vestido azul marino, gastado, cabello suelto, oscuro, desbordándose por los hombros. Una maleta pequeña en la mano izquierda, la otra mano extendida, pidiendo aventón. No pensé demasiado. Era peligroso dejar a alguien en esa soledad. Reducí velocidad, pero algo en su postura, en su quietud absoluta, me puso la piel de gallina. Pasé de largo, sin detenerme, sin mirar al espejo, solo seguí. Unos minutos después, el GPS marcó un retén inexistente. Ralentí. Nada en el camino. Pero el GPS insistía. Zona de revisión, reduzca velocidad. Así que reduje. Y en la neblina que empezaba a formarse, allí estaba de nuevo. La misma mujer, mismo vestido, misma maleta, misma mano extendida. Me froté los ojos. Era imposible. La había dejado atrás y ahora estaba adelante, esperándome, como si supiera que iba a pasar. Aceleré. Pasé de largo. Esta vez la miré de reojo. Su rostro no era normal. No tenía expresión. Los ojos eran demasiado grandes, la boca demasiado estrecha, como una pintura vieja estirada. La radio se encendió. Un susurro apenas audible. No me dejes sola. ¿Qué quieres?, pregunté en voz alta, sin esperar respuesta. Pero la radio contestó. Cumplí mi camino. Ahora tú debes cumplir el tuyo. Vi de nuevo por el espejo. Y ahí estaba, sentada en el borde de la plataforma del tráiler, balanceando los pies descalzos, sonriendo, esperando. Frené de golpe. Me bajé. Fui hasta la caja. Nada. Vacía. La plataforma limpia. Pero en el suelo, justo debajo de donde la había visto sentada, 2 huellas, de pies descalzos, marcadas en el polvo, recién hechas. Subí de nuevo. Ahora sí aceleré como nunca. Pasaron unos 20 minutos. Cuando pensaba que todo había terminado, la vi otra vez. En medio de la carretera. De pie. De frente. Bajo un letrero oxidado que decía Villa Ocampo 2 kilómetros. Esta vez no pude esquivarla. Pasé a 100 centímetros. Y juro, sentí como si algo cruzara a través del camión, un viento helado, un suspiro dentro de la cabina. Y en el asiento del copiloto, por un instante, vi su silueta, mirándome, sin parpadear, sin hablar, solo presente, pesada, inevitable. La radio volvió a crujir. Ya no puedes seguir solo, ya somos 2. Grité, recé, toqué el claxon. Nada. Ella seguía ahí, invisible, pesada. Ocupa un espacio, como una sombra que no proyecta sombra. Finalmente, llegué a Parral. Paré en una gasolinera. No había nadie más. Solo el dependiente. Un hombre viejo, curtido por el viento y el polvo. Le conté todo. Me miró serio y dijo,
Te siguió, pero no es por ti, es por la carretera. ¿Qué quieres decir? Ella murió hace años aquí. Nunca llegó a su destino. Nunca la recogieron. Así que ahora, cuando ve un tráiler que pasa cerca de su hora de muerte, lo sigue, se sube y espera que alguien la lleve hasta el fin. Le pregunté qué debía hacer. Me dijo, no la invites, no le hables, no le prometas nada, solo maneja, ignórala y eventualmente bajará sola. Así lo hice. No hablé, no miré, no pensé. Y después de varias horas, el aire en la cabina se volvió más liviano. La sensación de peso en el asiento desapareció y en el retrovisor, una figura. Lejos, parada a la orilla de un camino de tierra, con el vestido azul marino ondeando y una mano extendida, esperando, siempre esperando. Desde esa noche, cada vez que cruzo carreteras solitarias, cada vez que veo una figura pidiendo aventón en la oscuridad, no freno, no miro, no pienso. Porque sé que no todos los que piden ayuda quieren llegar a algún sitio. Algunos solo buscan no estar solos en el camino, aunque sea por un tramo más. Canción que no estaba en la radio. Me llamo Sergio, y aunque muchos no lo crean, hay canciones que no deberían sonar, canciones que no están en ninguna estación, melodías que solo se escuchan cuando te estás saliendo del mundo normal. Salí de Querétaro poco después de las 3:35 de la madrugada, una carga ligera, herramientas agrícolas hacia Tequisquiapan. Una ruta rápida, sin complicaciones. Así creía. La noche era clara. Unas pocas estrellas asomaban entre la bruma. El viento era fresco. Todo normal. Hasta el kilómetro 30. Pasé por un tramo donde la carretera se estrecha entre Huizaches y Mezquites. La radio estaba en modo automático, cambiando de estaciones. De repente, la música cambió. Una canción vieja, un bolero. Pero no sonaba bien. Sonaba distorsionado. Lento, como si alguien tocara un disco rayado, como si la voz del cantante se ahogara en cada nota. Intenté cambiar de estación. No pude. Intenté apagar la radio. Nada. Subí el volumen. Y entonces escuché algo más. Un llanto detrás de la música. Leve, casi imperceptible. Aceleré. Quería salir de ese tramo cuanto antes, pero la carretera parecía alargarse. Las curvas, que deberían ser pocas, se multiplicaban, y la canción seguía, repitiéndose, una y otra vez, sin parar, como si estuviera atascada en una melodía infinita. Pasaron minutos, o quizás horas, no lo sé. El reloj del tablero se había detenido en las 3:37. El GPS no marcaba avance. La sensación de estar atrapado crecía. Miré por el retrovisor. Vi luces. Pensé que era otro vehículo. Pero no. Era mi propio reflejo, un duplicado exacto de mi tráiler, siguiéndome, imitando cada movimiento, cada vibración. La radio estalló en estática. Y entre los crujidos, una voz. La misma voz de la canción. Pero ahora hablándome directo. Devuélveme mi viaje. El camión empezó a fallar. El motor tosía. Las luces parpadeaban. El volante vibraba. El aire en la cabina se volvió frío como hielo. Y el retrovisor mostraba cada vez más cerca ese otro tráiler. Mi copia. Mi sombra. Mi condena. La carretera desapareció. Solo quedaba niebla, oscuridad, y la canción sonando de fondo cada vez más aguda, más desesperante, más humana, hasta que vi algo, una desviación a la derecha.
sin señalización. Solo un camino de tierra agrietada. Un poste caído, una sensación de alivio y terror al mismo tiempo. La radio susurró. «Por aquí, me dejaste». No pensé. Giré hacia el camino de tierra. El camión brincó, vibró. Pero la canción se detuvo, en seco. La radio murió. El GPS volvió a funcionar. El reloj del tablero marcó las 4:01. El reflejo en el retrovisor se desvaneció. La carretera normal apareció frente a mí. Y un letrero oxidado decía: Tequisquiapan 12 kilómetros. Llegué al pueblo con los nervios destrozados. Me estacioné en una fonda abierta. Bajé temblando. Pedí un café. Mientras trataba de calmarme, pregunté al mesero: ¿Ha escuchado de un tramo raro en la carretera 200? Me miró fijo y dijo: ¿Oyó la canción? Sí. Entonces no era para usted. Era para quien murió ahí hace años. Un trailero que quedó atrapado en su propio remolque cuando volcó. Se dice que la radio siguió sonando hasta que encontraron el cuerpo, y que si pasas a la hora exacta, él intenta que alguien más escuche su última canción, para que no esté solo. Le pregunté qué debía hacer. Me dijo: nunca cantes, nunca tararees, nunca sigas la melodía, porque si lo haces, la canción ya no se irá, y tampoco tú. Desde entonces, si una canción vieja, rayada y lenta aparece en mi radio, cambio la ruta. Apago el motor. Me detengo en donde haya gente, porque sé que si la dejo sonar, si dejo que se meta en mi cabeza, me quedaré atrapado en ese tramo, cantando solo, para siempre, esperando a que otro escuche la canción que nunca existió. Luces que nunca debí seguir. Había salido de Ensenada cerca de las 3:35 cargando equipo agrícola. El plan era sencillo: bajar hasta San Quintín, descargar y luego tomar descanso. El aire era frío, el cielo cubierto, la carretera vacía. El desierto a los lados era un mar de sombras, infinito, silencioso. A los pocos kilómetros lo vi. Un tráiler adelante, luces traseras encendidas, marcha lenta, perfecto para seguirlo en medio de la nada, para no sentirme tan solo. Me mantuve a distancia segura. No lo vi claramente. Solo las luces rojas, brillantes, hipnóticas, parecían invitarme a seguir, a no cuestionar, a confiar. La radio estaba encendida, música tranquila, el motor ronroneaba parejo, todo normal. Pero tras 20 minutos, empecé a notar cosas raras. Primero, el paisaje, siempre igual, las mismas formaciones de piedras, los mismos arbustos secos, el mismo letrero oxidado que decía «Precaución, vientos cruzados». Vi ese mismo letrero al menos 3 veces. El mismo, idéntico, siempre a la derecha, siempre con un poste torcido. Pensé que era el cansancio, pero el odómetro también lo decía. No avanzaba. La distancia recorrida se había detenido. Y sin embargo, el motor seguía girando. Y yo seguía siguiendo las luces. Intenté cambiar de carril. Las luces también. Intenté frenar. El camión desaceleraba, pero el de adelante también. Como si estuviéramos atados. Como si fuéramos 2 sombras repitiendo un movimiento infinito. Apreté el claxon. No hubo respuesta. Solo eco. Un eco raro. Como si el sonido no rebotara en la carretera, sino en un túnel invisible. Vi el reloj. 3:37. Congelado. No avanzaba. La radio crujió y una voz salió,
susurrando: «No mires atrás». Atrás, instintivamente miré el retrovisor, y lo que vi me heló la sangre. No había nada, ni carretera, ni desierto, solo un vacío blanco, infinito, como si el mundo real hubiera quedado muy lejos. Y yo, atrapado entre un adelante que no existe y un atrás que se había borrado, grité, aceleré, pero las luces seguían ahí, fijas, intocables, como faros de un barco fantasma, guiándome hacia no sé dónde. Entonces vi un desvío a la izquierda, sin letrero, sin señalización, solo un camino polvoriento, oscuro, tentador. La radio volvió a susurrar: «No sigas las luces, sal, ahora». No dudé. Giré el volante con todas mis fuerzas. Salí del asfalto. La tierra crujió bajo las llantas. El camión brincó, el motor chilló, y las luces desaparecieron. En seco, el paisaje cambió. El reloj volvió a avanzar. 3:39, 3:40. El odómetro volvió a contar. Y al fondo, la verdadera carretera. Llegué a San Quintín al amanecer, blanco como un fantasma, temblando, sudando frío. Los compañeros me preguntaron si venía de Ensenada. Les conté. Se miraron entre sí. Uno de ellos, viejo, curtido, me dijo: «Eso pasa cuando sigues luces que no pertenecen. Hace años, un tráiler se volcó por aquí. Murió toda la tripulación. Nunca encontraron los cuerpos. Solo las luces encendidas, flotando sobre la arena, esperando a que otro las siga». Desde entonces, cuando manejo en carreteras solitarias, si veo luces adelante, nunca me confío, nunca las sigo ciegamente, nunca creo que me llevan a casa. Porque aprendí que en el desierto, no todo lo que brilla es camino. A veces es una soga, y tú solo eres el siguiente en jalarla.